¿Qué piensas sobre la renuncia del primer ministro de Canadá? No pienso nada en concreto, ¿no? Es decir, eh, Trudeau siempre me pareció, digamos que de los liberales de la centro derecha, de lo más tragable. Y cuidado, mis hijas votan al laborismo siempre, pero me pareció un sujeto aceptable. Pero con el tiempo su mandato se ha ido degradando. Yo creo que si él renuncia, lo hace en la inteligencia de que ya no tiene más que hacer al frente de Canadá, ¿no? Ahora tendrán que reacomodarse las piezas de la política canadiense para determinar las nuevas elecciones, que cuidado, no vamos tan rápido, tendrán que ser en octubre. Es decir, entre ahora y mayo, el Partido Liberal es el que tendrá que decidir quién es su líder. El líder del Partido Liberal, que tenga un puesto en el Parlamento, por cierto, o sea, el líder de la fracción parlamentaria de los liberales en el Congreso, en el Parlamento canadiense, asumirá tanto el liderazgo de la fracción parlamentaria como el primer ministerio, hasta que se puedan llevar a cabo elecciones. Esta era otra cosa, ¿no? De las barbaridades que decía Donald Trump en su no me oí la hora completa, pero no doy para tanto, pero sí me oí varios segmentos de Trump hablando de cambiarle el nombre al Golfo de México para hacerlo el Golfo de América. Uy, pero hay una organización internacional de nomenclatura. No es por nada, no le digan que se va a poner a llorar. Pero, entre otras cosas, decía que le había propuesto a Wayne Gretzky, el grandioso héroe, el mejor jugador de hockey de toda la historia, una verdadera leyenda, que se presentara para primer ministro de Canadá, ¿no? Y la miembro del Parlamento que digo que ayer le dio hasta con el gato a Donald Trump, le explicaba, es que tú no te puedes presentar a primer ministro, ¿ves? O sea, es que es un régimen parlamentario donde la lista del Partido Liberal, el Partido Liberal decide quién va el primero en la lista, quién va segundo, tercero, cuarto, etcétera, etcétera. Y esa lista es la que se pone a consideración del público votante. Tú no te puedes presentar a presidente como se presenta Donald Trump, afortunadamente, porque es un sistema parlamentario, en este caso parlamentario, con las tradiciones más claras de Westminster, cosa que para Donald Trump debe ser extrañísima.